La educación socioemocional en la educación básica. Los tiempos actuales demandan enfocar la educación desde una visión humanista, que se coloque en el centro del esfuerzo formativo, tanto a las personas como a las relaciones humanas y medio en el que habitamos. Ello implica considerar una serie de valores que orientan los contenidos y procedimientos formativos y curriculares de cada contexto y sistema educativo. Los valores humanistas que deben constituir los fundamentos y las finalidades de la educación son el respeto a la vida y la dignidad humana, la igualdad de derechos y la justicia social y la diversidad cultural y social, así como el sentido de solidaridad humana y la responsabilidad compartida de nuestro futuro común. Esta visión educativa requiere un planteamiento dialógico del aprendizaje, que considera la educación puede ser transformadora y contribuir a un punto sostenible para todos. Para ello, es necesario adoptar una perspectiva integral de la educación y el aprendizaje que incluya tanto aspectos cognitivos como emocionales y éticos. La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en sus vidas los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones con responsabilidad y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. En la educación socioemocional se aprende al laicismo. La educación socioemocional se apega al laicismo, ya que se fundamenta en hallazgos de la neurociencia y de las ciencias de la conducta, los cuales han permitido comprender la influencia de las emociones en el comportamiento y la cognición del ser humano, particularmente en el aprendizaje y la reflexión orientadora que favorezca el conocimiento de uno mismo, la autorregulación, el respeto hacia los demás, la aceptación de la diversidad, ya que de ello depende la capacidad para valorar la democracia, la paz social y el Estado de Derecho. El área de educación socioemocional se cursa a lo largo de 12 grados de la educación básica. En educación preescolar y primaria están a su cargo del docente de grupo. En la educación secundaria reciben el nombre de tutoría y educación socioemocional y su importancia y su impartición y su impartición está a cargo del tutor del grupo. Propósitos de la educación preescolar. Número 1. Desarrollar un sentido positivo de sí mismo y aprender a regular sus emociones. Número 2. Trabajar en colaboración. Número 3. Valorar sus logros individuales y colectivos. Número 4. Resolver conflictos mediante el diálogo. Número 5. Respetar reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender. Enfoque pedagógico para preescolar. Esta área se centra en el proceso de construcción de la identidad y en el desarrollo de habilidades emocionales y sociales. Se pretende que los niños adquieran confianza en sí mismos al incorporarse como capaces de aprender, enfrentar y resolver situaciones cada vez con mayor autonomía, de relacionarse en forma sana con distintas personas, de expresar ideas, sentimientos y emociones y de regular sus emociones y regular sus maneras de actuar. Los niños ingresan a preescolar con aprendizajes sociales influidos por las características particulares de la familia y del hogar que ocupan en ella. La experiencia de socialización que se favorece en la educación preescolar implica iniciarse en la forma de dos rasgos constitucionales de su identidad. No están presentes en lo familiar y es su papel como alumno y como miembro de un grupo de pares.
El lenguaje desempeña la función esencial en estos procesos porque la progresión en su dominio por parte de los niños les permite relacionarse y construir representaciones mentales, expresar y dar nombre a lo que reciben, sienten y captan de los demás, así como las que otros esperan de ellos. La construcción de la identidad, la comprensión y la regulación de emociones y el establecimiento de las relaciones interpersonales son procesos estrechamente relacionados. Estos procesos se favorecen si los niños tienen oportunidades como las siguientes: identificar características personales y que se parezcan a otras personas, reconocer lo que progresivamente pueden hacer sin ayuda y solicitar cuando necesiten, participar en actividades en las que se relacionen con compañeros del grupo y de la escuela, expresen sus ideas y las defiendan frente a otros, colaborar en diversas actividades en el aula y en la escuela, expresar sus opiniones acerca de situaciones sociales y de las relaciones entre compañeros y de la escuela, proponer acuerdos para la convivencia y actuar con apego a ellos, enfrentar retos, persistir en las situaciones que desafían y tomar decisiones. En la intervención docente es fundamental ser sensible y respetuoso hacia la vida de los niños y sus condiciones particulares, brindar seguridad, estímulo y condiciones en las que los alumnos puedan expresar las percepciones acerca de sí mismo y sobre el sentido del trabajo social, crear condiciones para adquirir valores y desarrollar actitudes que pondrán en práctica en todas las actividades de aprendizaje, ser una figura en que se pueda confiar para favorecer que los niños hablen, expresen lo que sienten y viven cuando enfrentan situaciones de maltrato, violencia o que les causa miedo e inseguridad. Promover que todos los niños interactúen independientemente de sus características físicas, sociales y culturales. Atención especial requieren los niños con necesidades educativas especiales con alguna discapacidad para garantizar su inclusión y oportunidades educativas equivalentes. El juego es una estrategia útil para aprender y en esta área de manera especial, ya que propicia el desarrollo de habilidades sociales y reguladoras. Los organizadores curriculares de esta área son autoconocimiento, autorregulación, autonomía y empatía. Empatía y colaboración. Aprendizajes esperados para preescolar. Organizador curricular 1. Autoconocimiento. Organizador curricular 2. Autoestima. Aprendizajes esperados. Reconoce y expresa características personales, su nombre, cómo es físicamente, qué le gusta, qué no le gusta, qué se le facilita y qué se le dificulta. Autorregulación. Organizador curricular 2. Expresiones de las emociones. Aprendizajes esperados. Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo y expresa lo que siente. Dialoga para solucionar conflictos y ponerse de acuerdo para realizar actividades en equipo. Autonomía. Organizador curricular 2. Iniciativa personal. Aprendizajes esperados. Reconoce lo que puede hacer con ayuda y sin ayuda. Solicita ayuda cuando lo necesita. Elige los recursos que necesita para llevar a cabo actividades que decide realizar. Realiza por sí mismo acciones del cuidado personal. Se hace cargo de sus pertenencias y respeta las de los demás. Toma de decisiones y compromiso. Aprendizajes esperados. Persiste en la realización de actividades desafiantes y toma decisiones para concluirlas. Empatía. Organizador curricular 2. Sensibilidad y apoyos hacia otros. Aprendizajes esperados. Reconoce cuando alguien necesita ayuda y la proporciona. Reconoce y nombra características personales y de sus compañeros. Habla de sus conductas y las de otros y explica consecuencias de algunas de ellas para relacionarse con otros. Colaboración. Organizador curricular 2. Comunicación asertiva. Se expresa con seguridad y defiende sus ideas ante sus compañeros. Colabora en actividades del grupo y escolares. Propone ideas y considera las de los demás cuando participa en actividades en equipo y en grupo. Inclusión. Convive y juega y trabaja con distintos compañeros. Propone acuerdos para la convivencia, el juego o el trabajo. Explica su utilidad y actúa con apego a ellos. Habla sobre sus conductas y las de sus compañeros, explica las consecuencias de sus actos y reflexiona ante situaciones de desacuerdo.
Orientaciones didácticas. La educadora debe pensar cómo ofrecer tipos de experiencias adecuadas, las habilidades, los intereses y las necesidades de los alumnos que favorezcan el desarrollo de las capacidades de esta área. Para atender estas diferencias implica decidir tiempos a conocer cómo expresan las necesidades y deseos, introducirlos al nuevo modelo, asegurando que todos encuentren referencias, afectuosos y sociales. El desarrollo de capacidades socioemocionales es un proceso reiterativo. La educadora necesita de una planeación cuidadosa mediante experiencias y juego diario, y ajustar y hacer uso de momentos y situaciones que surgen espontáneamente y en las que puede intervenir para enseñarles y apoyar a los más a manejar la expresión y sus sentimientos, pensamientos y conductas. Tipos de experiencia. Autoconocimiento. Compartir intereses personales y opiniones de sus compañeros y educadora. Hablar de sí mismos con su familia y vecinos. Describirse a sí mismos destacando cualidades y fortalezas. Proponer juegos, actividades que les gusten y que les consideren buenos. Autorregulación. Reconoce emociones y cuáles tienen mayor intensidad en ellos. Compartir con otros sus necesidades, lo que les gusta y disgusta y sus emociones. Hablar sobre cómo sus palabras y acciones pueden tener un efecto positivo o negativo en ellos y en otros. Aprender a usar algunas técnicas para contener acciones impulsivas. Hablar y razonar para resolver conflictos. Aprender a esperar su turno en diversas actividades y juegos. Autonomía. Desarrollar prácticas del cuidado personal. Llevar a cabo tareas escolares sencillas en forma independiente. Identificar y seguir reglas de organización del salón y de la escuela. Realizar y concluir sus trabajos y tareas. Empatía. Hablar sobre cómo le gusta que los apoyen en ciertas circunstancias o cómo le harían ellos con sus compañeros. Jugar con diferentes amigos durante la semana. Colaboración. Compartir experiencias personales mediante palabras, gestos y acciones. Tener un papel y responsabilidad en diversas actitudes. En diversas actividades. Proponer qué hacer para resolver alguna tarea, conflictos o dificultad. Elaborar acuerdos para la convivencia. Modelar actitudes. Los niños observan y perciben lo que la educadora hace, cómo conduce, de qué manera habla y cómo se dirige hacia los demás, cómo se porta frente a distintas personas, el respeto que muestra hacia todos los niños, cómo se relaciona con cada uno. El comportamiento y las actitudes que adopte muestran formas de relacionarse, convivir y actuar de las cuales los niños aprenden. Demuestre una actitud congruente al respetar los acuerdos del aula y de la escuela. Cuando hablen, mire a los ojos a los niños. Recursos de apoyo al aprendizaje. Libros, películas, historias, anécdotas y situaciones reales ayudan a los niños a identificar sentimientos. Los juegos de dramatización son una medida para manifestar lo que frente a otros no expresan. Los juegos de reglas son recursos muy útiles. Con niños que muestren timidez y dificultad para integrarse, el uso de mediadores como títeres puede resultar eficaz. Se pueden organizar actividades compartidas.